Amén, mi amado hermano, Dios te bendice. Buenas tardes. Continuamos con esta enseñanza de los dones en la iglesia y hoy hablaremos acerca de la figura del cuerpo. Romanos 12, 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y hemos de ver, hermano, que el apóstol Pablo no solamente utiliza esta figura, hermano, en Romanos, porque en las epístolas dirigidas a los Efesios, a los Colosenses, el apóstol Pablo también se vale de la figura del cuerpo humano para ilustrar las relaciones entre Cristo como cabeza y todos los miembros de la Iglesia Universal. Es que estamos enlazados por la fe, hermano, tanto con nuestro Señor como los unos con los otros. La figura, hermano, del cuerpo permite subrayar la interdependencia de todos los miembros y la responsabilidad de cada uno frente a su Dios. Y en relación con todos los miembros, según los dones que el Señor de la Iglesia, Jesús, ha entregado a su pueblo y conforme a la posición que cada uno ocupa dentro del conjunto del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mira, Efesios 1, 22 y 23 nos dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, qué maravilloso, hermano, lo que nos expresa la palabra del Señor. Ahí mismo, en Efesios, pero en el capítulo 4, versículo 11 al 16, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mencionábamos también Colosenses. Colosenses 1, 18 al 24 nos dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ahí, hermano, nos vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 19, que nos dice la palabra del Señor. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo emplea la misma figura del cuerpo en Efesios, en Romanos y ahora en Colosenses. Colosenses 2, 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Amén, hermano. Siendo la iglesia local el reflejo y manifestación de la iglesia universal en un lugar determinado de la tierra, es natural que el apóstol se valga de la misma figura al hablar de las congregaciones que se reúnen alrededor de su Señor, a los efectos de la adoración, de la comunión y del servicio.
puesto que resaltan los mismos elementos de la diversidad dentro de la unidad. No todos los miembros del cuerpo son iguales. También así, no todos los miembros de la iglesia son iguales. Ahí está la diversidad dentro de la unidad. Pero, hermano, con la responsabilidad que recae sobre cada miembro en particular, si el conjunto ha de conservar su salud y el vigor espiritual que le debe de caracterizar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos un cuerpo en Cristo. Ya hemos dicho que se trata aquí de la congregación local y el uso de la figura del cuerpo trae como consecuencia que somos miembros los unos de los otros. Al desarrollar esta figura más ampliamente, hermano, en 1 Corintios capítulo 12, Pablo recuerda a los cristianos que si un solo miembro padece, todos los miembros padecen juntamente con él. O si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Individualmente, hermano, somos miembros los unos de los otros. Y cada cual, con humildad, ha de hacer su contribución al bien de la iglesia, recordando que no todos los miembros tienen la misma función y que colectivamente somos un solo cuerpo en Cristo. Únicamente una buena comprensión del alcance de esta profunda, pero a la vez sencilla figura, nos ayudará a asimilar las enseñanzas siguientes sobre el ejercicio de los dones dentro de la actividad. Llegamos a una conclusión importante. El hermano o la hermana no hará lo mismo que yo porque nosotros no tenemos la misma función dentro del cuerpo. Cada quien tiene su propia función dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos, hermano, acerca de este punto, tenemos nosotros entonces que tener la buena comprensión, hermano, acerca de lo que el ejercicio de los dones está siendo llevado por Dios dentro de la colectividad en el cuerpo de Cristo. Para esto es necesario que recordemos los objetivos de Romanos 2, hermano, porque mira, no es casualidad que primero hable de la consagración el apóstol Pablo y después de los dones. El orden tiene un profundo significado teológico y muy práctico, hermano. La consagración es el fundamento del servicio. Pablo comienza diciendo en el versículo 1 de Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Empieza el apóstol Pablo, antes de hablar de lo que hacemos, habla de lo que somos. El creyente no comienza preguntando cuál es mi don, más bien se pregunta, ¿me he entregado completamente a Dios para poder serle útil? Los dones son importantes, pero Dios primero quiere a la persona antes que el servicio de la persona. La santificación, además, prepara el corazón para usar correctamente los dones. En el versículo 2 se hace mención de lo siguiente de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque una mente no renovada puede usar un don con motivaciones equivocadas, para buscar reconocimiento, para competir con otros, para ejercer poder, para alimentar orgullo. Una mente transformada, en cambio, entiende que los dones existen para glorificar a Dios y para que la iglesia sea edificada. En el versículo 3, hermano, de Romanos 12, la humildad está siempre antes del ejercicio de los dones. Antes de mencionar los dones en el versículo 6 y 8 de Romanos 12, Pablo introduce otro principio importantísimo. ¿Sabes cuál es, hermano? Que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Esto también es intencional de parte del Espíritu de Dios, hermano. El mayor enemigo de los dones espirituales es el orgullo. Por eso Pablo establece este orden. Consagración, versículo 1, transformación, versículo 2, humildad y servicio, versículo 3 al 5. Y entonces, hermano, los dones vienen a ser una consecuencia de una vida rendida a Dios, como lo estaremos viendo en la próxima entrega en los versículos 6 al 8 de Romanos 12.
El orden que Pablo enseña, hermano, es una gran verdad. ¿Cuál es el orden? Bueno, hermano, lo vamos a describir de esta manera. Romanos 12:1, entrégate a Dios, conságrate, dedícate a tu Cristo. Permite que transforme tu mente. Versículo 2. Tiene que haber una santificación práctica para que nosotros podamos ser usados en el servicio de los dones dentro de la iglesia y la iglesia sea edificada y el nombre de nuestro Cristo sea glorificado. Versículo 3 al 5, vive con humildad y reconoce que perteneces al cuerpo de Cristo, para que entonces sí, hermano, lleguemos al versículo 6 al 8 y entonces ahora sí sirve al don, a Dios, con el don que Él te ha dado. Este orden muestra que el carácter debe de ser transformado antes de llegar al ministerio y servicio a nuestro Dios. Medita en esto, hermano. El Señor te siga bendiciendo. Amén.